Se le llama Imperio Español al conjunto de territorios gobernados por las dinastías hispánicas. Se le ha conocido también por otros nombres: Imperio de España, Monarquía Universal Española, Monarquía Española o Monarquía Hispánica. El inicio del Imperio Español se ubica en el siglo XV con la unión de la reina Isabel I de Castilla y el rey Fernando II de Aragón, mejor conocidos como los Reyes Católicos. En primer lugar, estos reyes querían fortalecer su dominio sobre el norte de África y utilizar sus puertos más cercanos para comerciar oro. Por otro lado, estos deseaban extender sus dominios a través de la expedición a tierras lejanas y así poder propagar el catolicismo. En 1492, España conquistó el reino nazarí, el último musulmán en la península. Entonces, un navegante, Cristóbal Colón, se plantea el proyecto de llegar a la India por una ruta más corta que la usada por los navegantes portugueses. Tras el rechazo del rey Juan II de Portugal, hace su ofrecimiento a los reyes católicos, comenzando así su peregrinaje hasta alcanzar este propósito. El 17 de abril de 1492 se firman las capitulaciones de Santa Fe. En virtud de las mismas, Colón es nombrado almirante, virrey y gobernador de las tierras que descubriese. El proyecto colombino ve la luz el 3 de agosto de 1492, saliendo la expedición del puerto de Palos de la frontera en Huelva y avistando tierra americana, las islas de Guanaani en las Antillas el 12 de octubre. Sigue su trayecto por las islas de Cuba y la Española. En este primer viaje, Colón no alcanzará su objetivo de llegar a las islas de la Especieria y de ahí que se embarcase en un segundo viaje centrado en demostrar que el territorio encontrado era realmente la India. Se inicia en Cádiz con un rumbo más al sur. Los territorios costeados son las islas de Barlovento, las 11.000 Vírgenes, Puerto Rico, la costa sur de Cuba y Jamaica. Funda la primera ciudad hispana en América llamada La Isabela en la isla La Española, actual República Dominicana. A la muerte de Fernando el Católico en 1516, accede al trono su nieto Carlos I, educado en Flandes y desconocedor de la lengua y las costumbres españolas, que reina hasta su abdicación en 1556. Inaugura la dinastía de los Habsburgo en España y se convierte en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1519 bajo el nombre de Carlos V. Así, con los reinos hispanos, Austria, los Países Bajos, América, el Franco Condado, el Rosellón, Cerdeña, Sicilia y Nápoles bajo su control, se convierte en el rey más poderoso de su tiempo. Al poco de llegar a Castilla en 1519, estalla la rebelión de los comuneros. Son burgueses urbanos recelosos de los flamencos que empiezan a copar los cargos de la administración castellana y descontentos por el alza de los impuestos para sufragar los gastos del imperio. También se producen las revueltas de las Germanias de Valencia y Mallorca en 1520. Artesanos de los gremios alzados en armas contra los abusos de la nobleza. Reprime ambas revueltas con extrema dureza, reafirmando así su papel de monarca autoritario. La reforma protestante le lleva a la guerra contra los principados alemanes, que rechazan su autoridad imperial. Los derrota en 1547, pero no logra que abandonen el protestantismo y debe reconocer la libertad religiosa de los principados en la Paz de Habsburgo de 1555. El Imperio Español en América se forja en el siglo XVI bajo el gobierno de los dos primeros reyes de la nueva dinastía de los Habsburgo, Carlos I y Felipe II, denominados convencionalmente como Austrias Mayores. Durante la administración de Carlos I se explora y conquista buena parte del continente americano. Se organiza el nuevo espacio en dos grandes divisiones políticas administrativas y se inicia su explotación económica. De esta manera, tras la llegada del Caribe entre 1519 y 1540, se sientan las bases del Imperio Español en la América continental, expansión orientada hacia dos ámbitos geográficos, América Central y el sector andino de Sudamérica. Hernán Cortés dará el salto desde Cuba al Valle Central de México. El otro gran movimiento de conquista parte de Panamá hacia América Central y se centra en la actual Nicaragua. Poco después Pizarro, en Perú, logrará el desplome del imperio inca. Pedro de Valdivia se adentrará en Chile, aunque no podrá superar la resistencia araucana y consolidar su posición en el sur del país. Desde el Atlántico, Pedro de Mendoza intentará controlar la región de La Plata. La conquista del sur será lenta y quedará paralizada en Paraguay hasta 1580.
Todos estos territorios se integraron en la Corona de Castilla y más tarde en la Corona de España. Inicialmente se organizaron en dos virreinatos, el de la Nueva España y el del Perú. Con el descubrimiento y asentamiento de varios archipiélagos del Pacífico a finales del siglo XVI, se incorporaron al imperio las Indias Orientales Españolas, formadas por las Filipinas, las Marianas, que incluían Guam, y las Carolinas, que incluían las Palaos, bajo la jurisdicción de la Nueva España. Más tarde, el virreinato del Perú se dividió en dos, el de Nueva Granada y el del Perú, y finalmente se creó el del Río de la Plata. Debido a la gran extensión de las Indias, se precisaba una organización política para administrar estos vastos territorios. En la península tiene su sede el Consejo de Indias. Este fue creado bajo el reinado de Carlos I en el año 1524, con el nombre de Consejo Supremo y Real de las Indias. Desde este consejo se manejaba todo lo relacionado al imperio, a nivel administrativo, judicial, militar y religioso. En lo que tiene que ver con la justicia, el consejo se comporta como el Tribunal Supremo y en la parte militar se encargaba del control de la armada que protegían al imperio. En América, las instituciones de gobierno más importantes fueron los virreinatos. El virrey representa a la mano derecha del rey y es un hombre de mucha confianza, el cual es el representante directo del mismo en todo el imperio, dándole toda la autoridad como gobernador, capitán general, supervisor de toda la parte económica, presidente de la audiencia y hasta vicepatrono en el ámbito religioso. Además existían las audiencias. Estas representan instituciones encargadas de la parte jurídica en suelo americano, creadas debido a la lejanía del Nuevo Mundo y lo difícil de las comunicaciones con España. Estas audiencias se encargaban de administrar la justicia del pueblo, de que se cumplieran las instrucciones y órdenes del rey y los cabildos. Los cabildos se centraban en controlar la parte fiscal de los presupuestos y las rentas municipales, el control de la delincuencia, el abastecimiento de alimentos y administrar la justicia en general. El virreinato de Nueva España fue el más importante de todos los virreinatos. Su territorio cubría una gran extensión de territorio con México como su centro, las Antillas y América Central, también Colombia y una parte de Venezuela. Además abarcaba el Océano Pacífico y lo que hoy es Texas. La capital estuvo situada en Tenochtitlán y el lago de Texcoco, lo que hoy se conoce como Ciudad de México. Resultó ser la capital más importante de todo el dominio español en América. El primer virrey de este virreinato fue Antonio de Mendoza. Virreinato del Perú. Este tuvo su origen en el año 1542 y llegó a ser el más importante de Sudamérica. Inicialmente y por casi 200 años, este virreinato abarcó una gran parte de Sudamérica y también Panamá, regiones que se encontraban bajo mucho control y vigilancia. Entre los territorios que llegó a abarcar se cuentan los actuales Uruguay, Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Chile, Perú, Ecuador, Panamá y una parte de Brasil, una parte de Venezuela que correspondía a las costas del Mar Caribe. No formaban parte de este virreinato sino el de Nueva España. El centro de este virreinato se concentró en Charcas, Lima y Quito, ya que no poseían ningún gobernador. Virreinato del Río de la Plata. Este virreinato se instauró en el año 1776. Estuvo conformado por Córdoba del Tucumán, Río de la Plata, Alto Perú y Paraguay, con capital en Buenos Aires. La gobernación del Alto de Perú fue incluida en este virreinato con la finalidad de sufragar los gastos referentes al funcionamiento y administración. La razón por la que se creó este virreinato tuvo que ver con factores externos y también internos, como el hecho de que existía una competencia comercial entre Lima y Buenos Aires, lo cual no era conveniente para los españoles. El virreinato de la Nueva Granada abarcó los actuales territorios de Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela. Fue creado el 27 de mayo de 1717, uniendo la Real Audiencia de Quito, la Capitanía General de Venezuela y la Real Audiencia de Santa Fe. La corona se vio obligada a constituir este nuevo virreinato por dos razones principales. Era la zona más importante de producción aurífera y su estratégica posición le permitía enfrentar con efectividad el contrabando y la piratería. La ciudad de Bogotá pasó a ser la capital del nuevo virreinato, convirtiéndose de esta manera en uno de los principales centros de actividad de las posesiones del imperio en América. El imperio español alcanzó los 20 millones de kilómetros cuadrados a finales del siglo XVIII, aunque su máxima expansión se produjo entre los años 1580 y 1640, periodo en el que tuvo lugar la Unión Ibérica o unificación bajo la corona española de los imperios español y portugués. Durante el siglo XVI y el siglo XVII
funcionó una estructura territorial propia virreinal y no colonial. Este sistema, muy diferente al de otros imperios europeos, basado en la consideración de los territorios de ultramar como extensiones de la metrópoli y por lo tanto iguales en derechos a los de la península, funcionó hasta el año 1768. Es solo durante el último periodo del imperio en el siglo XIX cuando adquiere estructura puramente colonial. A Carlos I le sucede su hijo Felipe II, que no recibe los territorios alemanes ni la corona imperial, ya que Carlos I se los deja a su hermano Fernando, pero en 1580 recibe Portugal por herencia materna. En política exterior, Felipe II se atribuye la defensa de la Iglesia de Roma, frena la expansión turca por el Mediterráneo con la victoria en la batalla de Lepanto en 1571, pero también encaja derrotas, una en los Países Bajos, cuyos territorios del norte se independizan de España, y otra contra Inglaterra, que en 1588 acaba con el poderío naval español al destruir la flota enviada para invadirla, la Armada Invencible. Durante el reinado de Felipe II no hubo grandes conquistas en América, pero sí destacadas aportaciones en diferentes ámbitos de la política, la economía y la sociedad que hicieron de las nuevas posesiones americanas un sistema imperial efectivo. Con el nuevo rey se finalizó la organización y establecimiento de las estructuras administrativas y judiciales de los Austrias en América. Felipe II dio a sus dominios de ultramar un gobierno firme, aunque la eficacia de las órdenes y los decretos que salían de Madrid y el Escorial disminuía inevitablemente con la distancia. Otros aspectos fundamentales del imperio de Felipe II sería la definitiva inserción del Nuevo Mundo en el sistema económico europeo por medio del intercambio comercial atlántico de productos americanos como el azúcar demandados por los reinos hispánicos, Portugal, Italia y Flandes, y sobre todo por la necesidad de metales preciosos requerida por la costosísima política exterior europea. Es un hecho reconocido que el oro y la plata americanos sustentaron la diplomacia y las guerras contra Francia, Inglaterra, Países Bajos, la Reforma Protestante y el Imperio Otomano. La revuelta de los Países Bajos españoles llevó al colapso de España como una de las principales potencias europeas. El área en cuestión formaba parte del Imperio Habsburgo y se conocía como los Países Bajos españoles. Hasta su abdicación en 1555, el área estaba dirigida por Carlos V y a pesar de todas sus fallas con respecto a los impuestos, era aceptada por la gente. Su sucesor Felipe II fue visto como frío y arrogante. Los grandes nobles de los Países Bajos y los delegados a los Estados Generales desaprobaron su dependencia de los funcionarios enviados desde España. Pronto los nobles, entre ellos Guillermo de Orange, se desencantaron con el gobierno cada vez más absolutista de Felipe. Felipe necesitaba la región por su riqueza. Amberes era el centro desde el que se distribuían los lingotes del Nuevo Mundo y sus financistas eran expertos en conseguir préstamos. En 1558, Felipe necesitaba dinero. Guillermo de Orange persuadió a los Estados Generales para que concedieran a Felipe un subsidio de 9 años. A cambio, Felipe tuvo que aceptar una propuesta que establecía las libertades exigidas por los Países Bajos españoles. Felipe accedió a retirar las tropas españolas estacionadas allí y esto tuvo lugar en 1561. La primera fase de la guerra comenzó con 2 invasiones infructuosas de las provincias por los ejércitos mercenarios bajo el príncipe Guillermo I de Orange. A fines de 1573, los Gessen habían capturado y convertido el calvinismo y asegurado contra el ataque español las provincias de Holanda y Zelanda. Las otras provincias se unieron a la revuelta en 1576 y se formó una unión general. En 1579, la unión se debilitó fatalmente por la deserción de las provincias católicas de Valonia. Sin embargo, las ofensivas concurrentes de España contra Inglaterra y Francia en ese momento permitieron que la República iniciara una contraofensiva. Con la tregua de los 12 años iniciada en 1609, se aseguraron las fronteras holandesas. La lucha se reanudó en 1621 y formó parte de la Guerra de los 30 Años General. Después de 1625, los holandeses bajo el mando del príncipe Federico Enrique de Orange revertieron una tendencia temprana de éxitos españoles y obtuvieron importantes victorias. La alianza franco-holandesa de 1635 condujo a la conquista francesa de las provincias valonas y a un impulso francés sostenido hacia Flandes. La República y España, temerosas del creciente poder de Francia, concluyeron una paz separada en 1648, mediante la cual España finalmente reconoció la independencia holandesa.
Los reinados de Carlos I y Felipe II, los conocidos como Austrias Mayores, fueron el cenit del poder español en el mundo. Sus sucesores, con más o menos fortuna, intentaron preservar la herencia que habían recibido, aunque fueron paulatinamente perdiendo la autoridad y prestigio ante sus homólogos europeos. El avispero de los Países Bajos españoles y una hacienda insostenible fueron las principales causas del declive hasta llegar al reinado de Carlos II, antesala del siglo XVIII. En este agónico proceso de ascenso y caída de la monarquía hispánica hay varias fechas reseñables. En 1648 se firma el Tratado de Westfalia, que reconoce la independencia de las Provincias Unidas. En 1659, el Tratado de los Pirineos, que alza a Francia como una nueva gran potencia europea. En 1668, mediante el Tratado de Lisboa, se reconoce la independencia de Portugal tras 80 años de unión a la corona española. La muerte de Carlos II sin descendencia provoca un problema sucesorio de dimensiones internacionales. Las principales monarquías del viejo continente verán el momento óptimo para situar en la cabeza del Imperio Español a un monarca afín a sus intereses. El enfrentamiento entre las dos casas reales llevará a Europa y a sus colonias americanas a un largo conflicto bélico entre 1700 y 1714, denominado Guerra de Sucesión Española. La victoria final fue para el bando Borbón, que proclamó finalmente a su candidato como Felipe V, rey de España y del Imperio Español. Cuando los Borbones accedían a la corona española, América era asediada por las grandes potencias europeas, en tanto que se había convertido en un mercado apetecido. Francia y Holanda habían conseguido penetrar en el sistema comercial caribeño, e Inglaterra, gracias al Tratado de Utrecht, estaba autorizada a comerciar con la América española, y además poseía el monopolio de la trata de esclavos. La monarquía española fue la más desfavorecida de esta guerra, ya que perdió muchos territorios e influencias que nunca más volvería a recuperar. En el espacio americano también hubo importantes reformas fundamentales que afectaron tanto a las instituciones como a la forma de gobierno. Respecto a las primeras, se suprimió el Consejo de Indias y sus competencias fueron asumidas en un principio por la Secretaría de Marina e Indias para más tarde ser repartidas entre las otras secretarías. También se crearon intendencias y además se reordenaron las divisiones virreinales establecidas por los Austrias, creándose dos nuevos virreinatos, en 1717 el de Nueva Granada, con capital en Santa Fe de Bogotá, y en 1776 el del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. La medida más relevante fue la instauración de un nuevo modelo de Estado americano que dependía directamente de los funcionarios de Madrid y controlaba absolutamente los recursos del Nuevo Mundo. Por lo tanto, se llevó a cabo un programa de desamericanización de los cargos públicos y una reconquista administrativa, desbancando de la burocracia y el poder regional a los americanos y sustituyéndolos por funcionarios reales. El resultado final fue el surgimiento de un descontento social criollo generalizado ante el desmantelamiento del estado de consenso no absolutista, propio de la América de los Habsburgo. El hecho que desencadena una revolución entre estos pueblos de Hispanoamérica no tiene nada que ver con el continente en sí. En 1808, Napoleón invade España, consigue la abdicación del rey español Fernando VII y coloca en el trono a su propio hermano José Bonaparte. Esta circunstancia inesperada proporciona dos buenas razones para la acción independiente en Hispanoamérica. Los dos primeros estallidos de rebelión ocurren en lo alto de los Andes durante 1809. En mayo, en Chuquisaca, los gobernadores desafían a las autoridades españolas, proclamando en cambio su lealtad a Fernando VII. Su ejemplo pronto es seguido por otros grupos de la provincia, algunos de ellos exigiendo la independencia, pero desde los comienzos sirvió de marco para el accionar de los sectores independentistas que propagaron la rebelión a la paz. Este acontecimiento suele ser conocido como el primer grito libertario de América. 3 meses después, en Quito, la capital de Ecuador, los patriotas se levantan en una apuesta por la independencia. Tanto en Bolivia como en Ecuador, estas primeras rebeliones pronto son sofocadas y sus líderes ejecutados, pero el tema es contagioso y el año siguiente se ve una oleada positiva de rebeliones en América del Sur y Central. El 19 de abril de 1810, los oficiales venezolanos expulsan al gobernador español de Caracas y forman una junta para gobernar la provincia. El 25 de mayo, un gobierno regional toma el relevo en Buenos Aires en representación de Fernando VII. A continuación, le toca el turno a Santa Fe de Bogotá, donde el 20 de julio son expulsados los oficiales reales y se establece un régimen local. Solo algo después
se reclama la independencia completa y se necesitan 9 años más para asegurarla. En México se produce el primer intento fallido de rebelión el 16 de septiembre. 2 días más tarde, en Santiago, la capital de Chile, un cabildo abierto acepta la renuncia pacífica del gobernador español y nombra una junta local para dirigir la provincia. Esto completa los cambios revolucionarios de 1810, pero 1811 agrega eventos similares en otras 2 regiones. El 14 de mayo, los colonos en Paraguay expulsan a su gobernador español y declaran la independencia. Y durante este año, más al sur, el líder José Artigas asedia la guarnición española en Montevideo y comienza la larga lucha por la independencia de Uruguay. Estas repúblicas irán sufriendo modificaciones en sus territorios y límites tras dejar de depender de España, y el papel de las reformas borbónicas ha sido reconocido como un factor esencial en el complejo y multicausal proceso de emancipación en América. Hasta 1898, España mantenía 3 grandes y valiosas colonias, Cuba y Puerto Rico en el Caribe y el archipiélago de Filipinas en el Pacífico. En este momento, España, enfrentada por colonias rebeldes en toda América del Sur, está ansiosa por acoger los 2 territorios insulares que muestran una inclinación a la lealtad, pero en la nueva Constitución española de 1837 se declara que las 2 islas del Caribe no son provincias españolas en el sentido pleno. En lo sucesivo, no tendrán ningún vínculo con las Cortes y se regirán por leyes especiales. Las leyes especiales no se materializan, dejando todo el poder en manos del gobernador general español de cada isla. Este sistema no cuenta con mucha aprobación local. La brutal represión española del movimiento independentista cubano se informa vívidamente en la prensa estadounidense. La indignación humanitaria lleva a la demanda popular de la intervención estadounidense. Esto es resistido por 2 presidentes estadounidenses, Cleveland y McKinley, pero la guerra se vuelve inevitable después de un incidente en febrero de 1898. El acorazado estadounidense Maine se encuentra en el puerto de La Habana en espera para proteger a los ciudadanos y las propiedades estadounidenses, cuando una explosión lo hunde con la pérdida de 260 vidas. Los españoles insisten en que fue un accidente, pero el presidente McKinley ahora exige la independencia de Cuba como precio de la paz. España no puede ceder tanto y a finales de abril las 2 naciones están formalmente en guerra. Las tropas estadounidenses llegan a Filipinas en agosto en número suficiente para ocupar la ciudad de Manila. Mientras tanto, otra flota española ha sido destruida frente a las costas de Cuba. Unos duros combates llevan a los estadounidenses a Santiago, tras lo cual la guarnición española en la isla se rinde. Al mismo tiempo, una fuerza estadounidense ocupa Puerto Rico, que recientemente ha estado haciendo sus propios esfuerzos para lograr la independencia. En el tratado resultante firmado en París en diciembre de 1898, España cede a Estados Unidos las islas de Puerto Rico, Filipinas y Guam en las Marianas. Cuba está entregada a los Estados Unidos específicamente en fideicomiso para sus habitantes, a cuya independencia Estados Unidos ya está comprometida. La pérdida de estos territorios pone fin de forma efectiva al primer y durante muchos años al más poderoso de los imperios europeos de ultramar. Los temibles tercios, soldados con un arrojo incuestionable y una lealtad absoluta hacia su rey, estas unidades, consideradas por algunos como las herederas de las legiones romanas, acababan con sus adversarios lanzando sobre ellos un vendaval de plomo y un mar de picas. En un tiempo en que España necesitaba defender sus territorios europeos con soldados fiables, los soldados de los tercios demostraron de lo que era capaz un militar resuelto y experimentado. Estas unidades se labraron una reputación que todavía hoy les hace contar con un lugar privilegiado en la historia. Para poner una fecha aproximada a la creación oficial de los tercios, es necesario retroceder en el tiempo hasta el siglo XVI, momento
en que cogió las riendas de España Carlos I, V de Alemania, nieto de los reyes católicos. A este monarca se le planteó la difícil tarea de mantener a sangre y fuego los territorios que había heredado en Milán, Nápoles y Sicilia. Con Francia presionando para arrebatar estas regiones, a Carlos I no le quedó más remedio que reorganizar la infantería española que había en estas comarcas italianas. Así, aprestados para la defensa, nacieron los tres primeros tercios, el de Nápoles, el de Sicilia y el de Lombardía. Estas pioneras unidades tuvieron desde entonces el honor de ser conocidas como tercios viejos, y cada una contaba con un mando independiente. Cuando se necesitaban nuevos soldados, el Consejo de Guerra, por delegación del rey, convocaba en primer lugar un concurso para la designación de capitanes, cada uno de los cuales debía levantar una compañía de unos 250 hombres. El sistema era tremendamente abierto y meritocrático, ya que cualquier soldado veterano podía pedir la licencia a su general y presentarse al concurso de méritos en la corte. Allí, en el Consejo de Guerra, se entregaría su hoja de servicios formada por los diversos certificados que había recibido a lo largo de los años de su capitán. El Consejo de Guerra analizaba la documentación y concedía audiencia al aspirante para entrevistarle. Si lo daban por válido, el Consejo recomendaba entonces al rey para que lo hiciera capitán, y este era quien expedía y firmaba la patente de nombramiento. Allí también se establecía cuál sería su sueldo, y finalmente se le ordenaba mediante una conduta el reclutamiento de la compañía en una zona determinada del reino. Una vez llegado el capitán al lugar de reclutamiento, le bastaba con tomar pluma y papel para alistar a los voluntarios, que podrían ser españoles, extranjeros, nobles, humildes, políticos, empresarios, novatos o con experiencia. Todos eran bienvenidos y tratados con igualdad. Muchos se enlistaban en los tercios para obtener honor y reputación, ganarse la vida o ascender en el ámbito social. El capitán elegía entonces libremente a su plana mayor, formada por un paje, un alférez o teniente, un insignia, un sargento, dos tambores, un gaitero o pífano, un capellán, un furier o comisario ordenador y un barbero. Por debajo de esta primera plana se designaban 9 cabos para mandar las respectivas sesiones de 25 soldados en que estaba dividida la compañía. A continuación, el capitán preparaba y diseñaba su bandera libremente mediante una sábana. Eso sí, se exigía que estuviera cruzada de esquina a esquina por una cruz de San Andrés roja, que era el color de España. Cuando los soldados llegaban al campamento, se les mezclaba entre novatos y veteranos para que así pudieran aprender de estos. Luego se encargaba el adiestramiento inicial al cabo de escuadra, siendo estos soldados de mucha experiencia. Debían procurar tener su escuadra bien ordenada y mostrarles a tirar con el arcabuz y los movimientos con la pica. Luego pasaban al sargento mayor, quien debía adiestrarlos, hacer con ellos toda clase de formaciones y en hacerles escramuzar de diversas maneras. El sargento organizaba las marchas y los alojamientos, los puestos de guardia, rondas y centinela, y el escuadrón a la hora de combatir. Cada 8 días vendría el capitán de compañía y organizaría los escuadrones haciendo tocarlos a tambores en diferentes zonas para que los soldados entiendan qué es lo que debían de hacer con cada toque, además de mandarles a marchar guardando el orden, mostrándoles dónde han de cerrar, dónde se han de retirar, cómo han de cargar y dónde han de hacer frente. La vida en el campamento era de lo más habitual. Estos se creaban durante los asedios a base de grandes tiendas de lona en las que podrían residir hasta 4 combatientes. Cada una se formaba con los paños que los soldados llevaban consigo. Los hombres de los tercios pernoctaban en ellas vestidos con su ropa habitual, la que usaban durante toda la jornada. En ese mar de tiendas de lona, los soldados hacían sus necesidades en unas letrinas instaladas a petición de los oficiales. A pesar de la falta de higiene, lo cierto es que los tercios hispanos contaban con una admirable atención médica que evitaba que las epidemias se expandiesen por doquier y trataba de paliar desde las heridas hasta los dolores típicos provocados por la contienda. Los soldados españoles e italianos recibían atención médica gratuita en un hospital militar permanente, aunque a cambio el gobierno deducía del sueldo un real al mes.
La disciplina la aplicaban los capitanes, que tenían el privilegio de azotar o multar a sus hombres cuando estos incurrían en algún desliz. Los hombres también contaban con el apoyo de los capellanes de campaña, hombres encargados de darles consuelo espiritual antes de la batalla y llegado el momento también durante la contienda. El paso del tiempo garantizó la creación de nuevos tercios y el perfeccionamiento de las técnicas de combate. Estas, concretamente, se tomaron del ejército suizo. Luchaban combinando de forma muy eficaz las armas blancas y las de fuego. En las primeras filas se situaban los arcabuceros y mosqueteros. La estrategia que hizo a los tercios ganarse un hueco en el tiempo era sencilla pero efectiva. Primero, solían abrir fuego los pesados mosquetes, normalmente a más de 100 metros del enemigo. Posteriormente, disparaban los arcabuces a menor distancia y a continuación, la gran masa de piqueros que avanzaban ordenadamente en cuadro formaban una barrera de hierro bajando sus largas picas apuntando a las tropas atacantes. Eran como gigantescos erizos de acero que maniobraban en el campo de batalla de forma aterradora. Junto a estos escuadrones de piqueros avanzaban por los flancos las mangas de arcabuceros, grupos más reducidos de soldados con armas de fuego que se disponían dependiendo de la situación y los movimientos de las tropas. Si por algo se hicieron famosos los tercios fue por su arma básica, la pica, una extensa lanza de entre 4 y 6 metros con la que se detenía el avance de la caballería y se atacaba a los soldados enemigos que combatían a pie. Los piqueros se distribuían en picas armadas que ocupaban las primeras filas y llevaban más protección, casco, peto y falderas de metal, generalmente veteranos, y las picas secas, los de las filas del fondo, peor ataviados, con poca protección y menor experiencia en combate. Los combatientes también contaban con una amplia selección de armas blancas si la formación de picas flaqueaba. Todo soldado dominaba el combate individual con espada y daga. En último lugar, para atacar a los enemigos a distancia y cubrir los flancos de los piqueros, se encontraban dos tipos de soldados. Los que portaban armas de fuego se dividían en mosqueteros, con armas de 7 a 12 kilos, tan pesadas que necesitaban una horquilla en la que apoyarse, y arcabuceros, con armas más ligeras, de unos 5 kilos, que se podía disparar desde el hombro sin horquilla. Para las armas de fuego se usaban 12 cargas de pólvora en tubos de madera unidos a un correaje, que popularmente se denominaban los 12 apóstoles. En cuanto a la vestimenta, los tercios no se caracterizaron en su primera etapa por contar con un uniforme concreto. En la práctica, cada soldado hacía gala de los ropajes que buenamente podía conseguir, y únicamente después de saquear una ciudad o recibir la paga, adquirían algún elemento para adornar su indumentaria. En la primera etapa, los tercios solo disponían de un distintivo rojo, color que también solían utilizar los piqueros para forrar el asta de sus armas. Este atuendo se mantuvo aproximadamente hasta el siglo XVII, momento en el que se reglamentó un color para las casacas de algunos tercios. Uno de los elementos principales que regía la vida de los soldados era la paga, o mejor dicho, los saberes. Desde 1534 hasta 1634, el sueldo base de un pica seca, el escalafón más bajo, era de 3 escudos, forjados con 383 gramos de oro. El capitán, por su parte, recibía de forma excepcional 40. De este sueldo salía la comida. El alimento básico de los soldados de los tercios era el llamado pan de munición, elaborado al menos de forma oficial a base de trigo y centeno. Se estimaba que cada hombre necesitaba 1,5 libras de él por jornada para poder estar nutrido de forma razonable. Por ello, se solía entregar una hogaza de 3 libras cada 2 días. Si el tercio se asentaba en una ciudad durante un largo periodo de tiempo, ellos mismos se ocupaban de procurarse sus propios alimentos. La cuadrilla en cuestión solía delegar la responsabilidad de cocinar en una de las mujeres que les acompañaba o en un paje.